¿Qué interés y utilidad tienen los eventos como este celebrado en Atocha de cara a resolver los grandes problemas energéticos? ¿Qué os aportan los asistentes en la temática tratada aquí? Bueno, este no es el primer encuentro que tenemos, este es el quinto ya encuentro que ha organizado el grupo de Energy Economics, liderado por Javier Lavandeira, y yo creo que es muy importante porque este encuentro, a diferencia de otros encuentros, junta hacedores de política pública, o sea, la gente que está en los gobiernos tomando decisiones de política, con gente que está en la academia, que están haciendo investigación y están de alguna manera documentando qué políticas funcionan, qué políticas no funcionan, y yo creo que esta mezcla de tener en una misma sala tanto científicos, académicos, provenientes de las universidades de distintas partes del mundo, o sea, hay gente de todas partes, junto con la gente del gobierno y también de las empresas, que son los que finalmente toman las decisiones. Yo creo que hace que sea un encuentro muy interesante. Y por eso que es muy importante, ¿no es cierto?, juntar estas dos partes, ¿no? No solamente tener solamente académicos mostrando su investigación, sino también tener gente que pueda recibir las conclusiones de estas investigaciones, y en ese sentido yo creo que es muy importante lo que se hace en este encuentro. Y va a tener implicancia. Ahora, lo que pasa es que uno no puede ser muy optimista porque estas cosas son todas mucho tiempo. O sea, eficiencia energética venimos hablando hace años, hace muchos años, y ahora estamos en un panel de eficiencia energética, de cómo llevar a la gente a consumir menos, y estamos hablando son cosas que toman mucho tiempo para que la gente finalmente las vaya adoptando. Entonces estos encuentros hay que seguir teniéndolo, y seguir teniéndolo una y otra vez. Entonces es un proceso lento de cambiar el comportamiento de las personas. ¿Podemos entender lo mismo por energías limpias, alternativas o energías renovables? La gente la entiende como sinónimo, que son energías, exactamente, son alternativas a las energías convencionales, que son basadas en hidroelectricidad, por ejemplo, o carbón o gas natural, y son más limpias. Hay ciertas cosas que uno tiene que olvidarse, que muchas veces estas fuentes más limpias están lejos de los centros de consumo, y igual hay que conectarlas a los centros de consumo. O sea, puede ser, por ejemplo, si estamos hablando de energía geotérmica, puede estar muy lejos de donde está la gente, entonces igual hay que construir las líneas de transmisión, y eso también puede tener impactos en el medio. O sea, no son energías que están libres de impacto, y también cuesta muchas veces poder promoverlas. Por ejemplo, la energía eólica significa construir molinos de viento en grandes zonas, y hay grupos de gente que también se oponen a ella. O sea, no son energías que son baratas, fáciles de instalar, limpias, y que sean estables y que sean confiables, sino también tiene sus problemas. Son energías que tienen ventajas y desventajas, y por eso que no ha sido tan fácil la incorporación de estas energías a la matriz energética. Pueden ser muchas veces más caras también. La apuesta por las energías renovables es debida al interés económico de las multinacionales de la energía, a la preocupación social que crea el cambio climático o al agotamiento de las reservas de combustibles fósiles. Yo creo que es una mezcla de estas tres cosas. O sea, efectivamente el tema de la preocupación del cambio climático está ahí, y eso es lo que ha llevado en el caso de mi país, por ejemplo, la razón principal de por qué ha aumentado el interés en la energía renovable tiene que ver con el cambio climático, sin duda, y con la discusión internacional. Pero también hay países que quieren, de alguna manera, depender menos de los combustibles fósiles, que son grandes importadores de combustibles fósiles, y están buscando estas energías alternativas o energías renovables, una forma de desprenderse de esa dependencia de los combustibles fósiles, principalmente petróleo. Entonces, por eso que aparece como yo creo que es una combinación de las tres cosas. ¿Qué pesa más? Yo creo que básicamente las tres cosas están ahí en la ecuación. ¿Qué peso tiene el cambio climático en el desarrollo de las energías alternativas? Bueno, está conectado con la pregunta anterior. Yo creo que tiene un peso importante. Ahora, si ustedes se fijan, hay muchos lugares en donde el cambio climático todavía no había entrado, y igual estas energías alternativas entraron, y la razón ahí fue, por ejemplo, dependencia. Tratar de depender menos de importación de combustibles fósiles, por ejemplo, y por eso que fueron muchas veces introducidas. Usted es chileno. Galicia y Chile son dos territorios costeros que comparten ciertas características del paisaje, que son montañosos, costeros y con riesgo camponista, que les permitiría ciertas semejanzas en el tipo de energías renovables a utilizar. Con respecto a esta cuestión, queremos hacerle tres preguntas. La primera, ¿la energía hidráulica debería descartarse en el futuro por el enorme impacto que tiene en los ecosistemas fluviales? Ahora, nosotros tenemos un gran problema ahí, o sea, tenemos bastantes recursos hidráulicos, pero hoy día, por ejemplo, estamos enfrentando un montón de oposición de grupos ambientalistas por desarrollar estos recursos hidráulicos, especialmente en el sur de Chile. Eso es para las grandes
represas hidroeléctricas. Para los proyectos más pequeños, que son esas centrales de pasada, y que básicamente ¿no es cierto? El río fluye son centrales más pequeñitas, hay menos oposición, pero las grandes instalaciones hidroeléctricas hay un montón de ¿cómo se llama?, de oposición también por parte de los grupos ambientalistas, y nosotros hoy día estamos en Chile en un zapato chino, porque por un lado estos mismos grupos ambientalistas están diciendo que tampoco podemos utilizar energías convencionales como combustibles fósiles por las emisiones de CO2, de carbono, pero tampoco quieren estos grandes proyectos hidroeléctricos, entonces no nos quedan muchas alternativas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? ¿A qué energías recurrimos? Porque la energía, usted las menciona acá varias veces, estas energías renovables todavía no están en una escala suficientemente grande y a precios suficientemente bajos que puedan reemplazar estas energías convencionales. O sea, todavía queda un buen camino por recorrer antes que estas energías renovables o alternativas puedan de alguna manera reemplazar a las energías más convencionales, que en nuestro caso es básicamente carbón, la empresa termoeléctrica o hidroeléctrico. O sea, nosotros tenemos el 40% de nuestra matriz energética es hidroeléctrico. Y basado en grandes represas, ¿no? Y ahí estamos también sufriendo un montón de problemas de poder implementar estos proyectos. La segunda pregunta es si se puede considerar que tendremos un futuro prometedor para la producción de energía monomotriz. En Chile hay algo de investigación, pero lo que parece mucho más promisorio, en el caso de nuestro país, es por ejemplo la energía geotérmica. Aparece mucho más promisorio que la maremotriz. Y yo diría en primer lugar quizá la energía solar. Hoy día estamos encontrando los paneles solares que son bastante más baratos de lo que existían antes. La energía eólica también en segundo lugar, y la geotérmica yo diría en un tercer lugar, o quizás antes. Pero la maremotriz yo creo que está bastante más abajo dentro de las prioridades y las cosas que se pueden impulsar. Eso es lo que hemos visto. ¿La energía eólica aún tiene mucho que aportar? Yo creo que tiene un límite, porque es una energía que no es muy estable. O sea, de repente cuando el viento sopla, tenemos energía, cuando el viento no sopla, no tenemos energía. Entonces, hay dos problemas con la energía eólica. Muchas veces que están lejos de los centros de consumo, igual hay que hacer toda la instalación de las líneas de transmisión eléctrica, y eso es un problema. Y lo segundo es que efectivamente no son estables en el tiempo, o sea, en la noche no funcionan, no hay viento, entonces muchas veces hay que instalar una capacidad de respaldo a esa. Entonces, tienen que aportar, yo creo que tienen que aportar, pero no es la solución. O sea, yo creo que van a aportar de forma marginal, o sea, van a ser parte de un grupo mucho más grande de energía. O sea, yo veo imposible que un país, por ejemplo, pueda confiar en más del 50% de su energía en energía eólica. Yo lo veo más bien como uno de las tantas fuentes a las que uno tiene que recurrir. Parece ser que los medios de transporte son los grandes causantes de la contaminación atmosférica y del cambio climático. ¿Se puede afirmar que a corto plazo dejará de haber vehículos tan contaminantes? Nosotros vemos lo contrario. En el caso de los países en vías de desarrollo, yo he estado trabajando un poco justo en este tema de cómo lograr que la gente deje el automóvil y se suba al transporte público. Y la verdad que en los países en vías de desarrollo, incluyendo el mío, vemos que la gente cada vez está comprando más automóviles. Y los automóviles son, desde el punto de vista de emisiones, quizás son más limpios desde el punto de vista de contaminación local, que es material particulado, ese tipo de contaminantes, pero desde el punto de vista de emisiones de CO2, de carbono, siguen siendo altamente contaminantes en ese respecto. Y yo creo que es difícil ver un cambio importante ahí. Yo creo que la solución pasa, o sea, para que entren vehículos eléctricos, otro tipo de vehículos, yo creo que va a faltar un tiempo grande todavía. Yo creo que la solución pasa por de verdad tener transportes públicos que sean eficientes y atractivos para las personas. O sea, yo creo que es el gran desafío de muchas ciudades en el mundo, ¿no es cierto?, que está en desarrollo, es lograr tener sistemas de transporte público atractivos para la gente y que desincentiven el uso del automóvil y la compra del automóvil. Ahora, lo que yo creo que estamos perdiendo es esa lucha. En el caso, por ejemplo, de mi ciudad, de Santiago, efectivamente tratamos de hacer una reforma del transporte público y no resultó bien. Usted participó en un estudio sobre el efecto de distintas políticas de transporte sobre la contaminación ambiental en la ciudad. ¿Cuáles de las siguientes opciones considera que serían las más adecuadas para reducir la contaminación producida por los medios de transporte? Transporte público, vehículos privados ecológicos, restricciones en el uso del transporte privado en cascos urbanos o medidas de concienciación de la sociedad. Bueno, lo que hemos aprendido nosotros desde el trabajo, efectivamente, como tú preguntas, tratando de entender el uso, ¿no es cierto?, o la decisión de la gente por automóvil privado versus transporte público. Yo creo que aquí hay que combinar dos cosas. Mejorar el transporte público de verdad, o sea, un transporte público que sea atractivo, cómodo, y lo segundo, hacer el uso del automóvil más difícil.
Y ahí hay distintas, porque nosotros, por ejemplo, en el caso de Santiago y muchos otros países, ha costado mucho introducir medidas. Hay países más desarrollados que lo han hecho, Londres es un buen ejemplo. Efectivamente, hacer el uso de automóvil más caro, con tarificación vial, o sea, si uno quiere ir al centro tiene que pagar por usar el auto, hacer, por ejemplo, el estacionamiento de los autos algo más caro, y hacer tener el auto más caro, incluso impuesto a la gasolina, o sea, hacer el uso del automóvil, hacerlo más caro, pero al mismo tiempo mejorar el uso del transporte, o sea, mejorar el transporte público, mejorar la calidad del transporte público, tanto en frecuencias de buses, lugares donde uno pueda llegar. Hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo, no basta con una. Yo creo que una de las fallas que tuvimos nosotros, por ejemplo, en Santiago, es que simplemente pensamos que mejorando el transporte público, lo cual por un lado no funcionó, aun cuando hubiera funcionado, yo creo que no hubiera sido suficiente para mover a la gente del automóvil al transporte público, sino hay que hacer las dos cosas juntas. La crisis económica supone un freno para el desarrollo de las energías renovables. ¿Significa esto que las energías renovables no son rentables económicamente? ¿Cuándo lo serán? Bueno, efectivamente todavía las energías renovables son más caras que las energías convencionales en todas partes del mundo. Ahora, la brecha se ha ido cerrando en el tiempo, pero todavía son más caras, por lo tanto, obviamente la crisis económica, que en parte se debe a gobiernos que están altamente endeudados, significa que muchos de estos subsidios que iban a tener energía renovable, que en parte puede haber sido buena idea para poder desarrollar esta tecnología, se van a acabar, y eso va a significar que efectivamente va a haber un freno en el desarrollo de esta energía. Así que la respuesta es que efectivamente, que son rentables económicamente, quizás de una mirada a corto plazo son más caras, pero la única manera de hacerlas más rentables en el largo plazo es fomentando su uso hoy día, y para fomentar su uso hoy día necesitamos estos subsidios, pero lamentablemente en una situación de crisis esos subsidios van a desaparecer, con lo cual yo creo que se va a retardar esta introducción de estas tecnologías, porque son más caras. O sea, yo creo que tenemos que esperar, la última pregunta, ¿cuándo lo serán? Yo creo que tenemos que esperar, o sea, yo creo que de aquí a los próximos años yo veo bien poco probable que haya incentivos al uso de estas tecnologías, porque son más caras, claro. ¿Y qué pasa con los países en vías de desarrollo? ¿Hay energía para ellos? ¿Las tecnologías renovables están a su alcance? En menor medida, por lo mismo, porque los subsidios son caros. Y efectivamente, si uno mira, por ejemplo, dónde ha sido el mayor el avance de la energía renovable, ha sido en países desarrollados, que han podido pagar estos subsidios. En los países en vía de desarrollo, efectivamente, los subsidios son menores. Y hay otra cosa, en muchos de estos países en vía de desarrollo, el caso de Venezuela se me viene inmediatamente a la cabeza, tienen mucho hidrocarburos, mucho petróleo, también carbón. Y efectivamente ahí las energías renovables les cuesta mucho entrar porque los precios son mucho más bajos de esas energías. ¿Qué influencia tiene la opinión del ciudadano sobre la apuesta energética del país en el que vive? ¿Tiene alguna capacidad de decisión? Ninguna. Yo te digo muy poca influencia. La verdad que el tema energético en el país ahora último ha tomado más impulso, producto de esta dificultad que ha tenido esta gran central hidroeléctrica que les contaba anteriormente. El ciudadano ha empezado a tener más involucramiento respecto de la matriz energética que queremos a futuro, pero es algo muy reciente. La verdad es que recién hoy día el ciudadano, antes la energía, nadie se cuestionaba nada, o sea, si era termoeléctrica o si era hidroeléctrica, nadie se cuestionaba o si tenía emisiones de carbono o nada. Digo, no había mayor cuestionamiento de parte de la gente. Y digo, recién los últimos, en el caso de mi país estoy hablando, como dice la pregunta, yo creo que los últimos, diría 3 años, la gente se ha empezado a cuestionar, producto de que ha habido oposición por algunos grupos ambientalistas principalmente a estos grandes proyectos hidroeléctricos y también a los proyectos termoeléctricos. Entonces la gente está empezando a entender, bueno, finalmente aquí algo tenemos que instalar, no nos podemos quedar sin energía porque para que el país siga creciendo. Y la gente ahora está entendiendo qué significa, incluso está hablando de la opción nuclear, por ejemplo. Si en Chile debiéramos o no optar por la opción nuclear, que yo creo que es una muy buena opción. Personalmente yo creo que es una cosa que es limpia, ahora tiene sus riesgos, pero bien hecha, yo creo, incluso para un país sísmico como es Chile, tan sísmico o más sísmico que Japón, yo creo que es una opción a considerar. Y hoy día la gente está dispuesta a por lo menos conversar. Hace unos 10-15 años el tema nuclear yo creo que está completamente fuera de la agenda. Entonces están entrando esos temas y la gente se está informando más. ¿Qué puede hacer un ciudadano para contribuir a la reducción de la contaminación causada por el uso de la energía? Bueno, aquí yo creo que yo voy a hacer un poco lo que muestra la ciencia o la investigación que uno hace. La mejor forma de llevar a una persona a reducir el consumo de energía es cuando los precios de la energía suben. Y eso es lo que muestra la evidencia. O sea, uno puede tener muchas campañas, colocar fotos y cosas, avisos en todas partes, que conserven la energía,
al final uno se da cuenta que lo que mueve a la gente a conservar la energía es cuando los precios de la energía son más caros. Entonces yo creo que ese es el mecanismo más eficiente para mover a la gente a conservar energía. Las campañas también, hay que hacerlas porque finalmente yo creo que una contribución y en algo ayudan, pero finalmente el instrumento más eficaz al momento de reducir, ¿no es cierto?, el uso de la energía a niveles más apropiados son los precios, ¿no?, que sea más caro. El que contamina debe pagar, y si el que contamina es pobre, ya que no tiene recursos y no tiene acceso a las energías limpias. Yo creo que en principio sí, el que contamina debe pagar. Y yo creo que uno, en el caso de la población más pobre, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, una fracción importante de gente con bastante pocos recursos. Yo creo que ahí el gobierno tiene un deber de poder, de alguna manera, aliviar a esas personas de estos costos más altos. Y de hecho lo hacemos. Por ejemplo, mucha gente no paga por electricidad o paga un consumo subsidiado. También lo mismo, por ejemplo, por agua y por vivienda. O sea, a la gente hoy día se le entrega vivienda, a esos segmentos más humildes, de menores recursos, se le entrega mucho apoyo. Y lo mismo debería ocurrir acá. Pero la gran cantidad, el resto de la población deberían enfrentar los precios tal cual, con los costos, con lo que cuesta verdaderamente hacer las cosas, ¿no? Y para finalizar esta entrevista, ¿existe una relación directa entre la producción de energía de un país, su grado de contaminación atmosférica y el nivel de vida de sus habitantes? Bueno, yo creo que las experiencias entre países son distintas, ¿eh? Hay países que depende de la matriz energética de un país. Y si uno incluso compara la realidad, por ejemplo, de Estados Unidos con la realidad de Europa, son bien distintos en términos de consumo energético. Europa como un todo es bastante más eficiente en el uso de la energía que un país como Estados Unidos. Entonces aquí yo creo que las realidades son bien distintas, son bien variadas. Es difícil tener, por ejemplo, una foto que de alguna manera sirva para entender la realidad de todos los países, sino hay países que son mucho más eficientes que otros, y creo que lo que es interesante es entender por qué, y qué hace que un país sea mucho más eficiente que otro. Te fijas, hay países sumamente ineficientes en el uso de la energía, y muchas veces han sido porque los precios han estado constantemente subsidiados. Por ejemplo, hoy día en Argentina los precios de energía, que es país vecino, están completamente subsidiados, y el nivel de uso energético es totalmente ineficiente. Entonces yo creo que las realidades entre países son bien distintas, por lo tanto creo que hay que irse país por país para entender cuál es la realidad de cada uno. Muchas gracias por la colaboración en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. No, muchas gracias a ustedes. Realmente las preguntas fueron buenísimas y traté de hacer un esfuerzo por contestarlas. Son preguntas bastante profundas, que requieren muchas preguntas. Efectivamente no hay una respuesta, sino son cosas que incluso se deberían seguir investigando.